Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Informativa a través de TVUCT Araucanía y tal como lo habíamos anunciado, nos acompaña el doctor en teología, don José Luis Mesa. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Catalina, por la invitación. Estoy muy a gusto de estar aquí. Bueno, darles un poquito de contexto, don José Luis Mesa nos acompaña aquí en el estudio TVUCT Araucanía porque en la Universidad Católica de Temuco se está desarrollando un importante congreso internacional. Nos referimos al congreso denominado Caminos de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo, donde don José Luis, doctor en teología, es uno de los principales expositores. En esa línea que ya vamos a abordar, parte del trabajo que usted ha desarrollado en su carrera es lo que se va a presentar acá. Pero quiero partir desde un poquito más atrás. Cuéntenos un poco, dentro de las líneas de investigación que nosotros estuvimos revisando, hay algunos elementos que destacan dentro de su trabajo. Uno de ellos, por ejemplo, es la educación en valores. Y en eso quería comenzar preguntándole, ¿cuánto hemos avanzado o retrocedido como sociedad, de pronto latinoamericana, en torno a la educación en valores? Bueno, difícil pregunta. Por lo tanto, habría que decir que como los valores son dinámicos y forman parte de la cultura, el desafío que tenemos permanentemente es de estar repensando los diseños de educación en valores, ¿sí? Es decir, que los esquemas que nos sirvieron para educar en valores hace 50 años ya no van más, o hace 20 años. ¿Eso qué significa? Significa que como educadores a nivel primario o secundario o universitario, tenemos que estar muy atentos a las señales que nos dan las nuevas generaciones, a esos desafíos, problemas, fenómenos que están allí presentes y poder entonces identificar cómo sería la formación en valores de esas generaciones. Y valores en todos los sentidos o dimensiones, no solamente valores de orden laboral o profesional, ¿cierto? Sino que tenemos que mirar cuáles son los valores que necesitan ser formados o fortalecidos en las generaciones actuales. Y por lo tanto, habría que repensar, actualizar esos diseños de educación en valores. Y en base a las investigaciones que ha desarrollado José Luis, ¿cuáles podrían ser quizás algunas de esas señales que más se han visto en el último tiempo? Ok, bueno, entonces debería remitirme a qué estoy entendiendo por un valor. ¿Qué es un valor? Dice Luis Ratz en un librito que yo creo que no ha perdido vigencia, que se llama El significado de los valores y su enseñanza. Él dice que los valores son esas creencias o principios que hemos elegido libre y cuidadosamente, que apreciamos con sinceridad y que usamos para orientar nuestra conducta. Me gusta mucho este concepto porque, si se dan cuenta, que hemos decidido tiene que ver con la razón, que hemos elegido afectivamente tiene que ver con el corazón y que usamos para orientar nuestra conducta tiene que ver con el comportamiento. Entonces está la razón, el corazón, las manos o la acción allí presentes. Entonces, si yo estoy atento a esa manera de pensar, de sentir y de actuar de los jóvenes, allí están las señales. ¿Qué es lo que importa para ellos? ¿Cierto? Entonces, si me voy, por ejemplo, a la dimensión afectiva, ver que, por ejemplo, los jóvenes de hoy tienen un afecto muy especial por las mascotas. Claro. Pero hace 50, 60 años, este afecto, a lo mejor exacerbado, si se quiere, humanizado por las mascotas, no estaba. Ahora bien, ¿eso es una amenaza? Uno diría, no, más bien es una oportunidad. Es una oportunidad para ver entonces cómo restablecemos o cómo fortalecemos esa relación con esos otros seres vivos que no son humanos, ¿sí? Y por tanto el respeto por toda clase de vida, por dar un ejemplo, ¿cierto? Pero así podríamos mirar otras dimensiones de esas señales que están pasando. Pensemos en la crisis medioambiental, ¿cierto? Entonces, en esas prácticas que tenemos a diario, que nos retan a pensar en valores de cuidado por la naturaleza, por la tierra, por el aire, por el agua, los bosques, el manejo mismo de las basuras, etc. Entonces, esta urgencia tal vez no la percibíamos hace 50 años. Creíamos que el agua era inagotable, claro, que el aire limpio lo tendríamos para siempre,
pero hoy sabemos que no es así y por lo tanto es necesario una educación ambiental profunda. ¿Y qué es eso? Pues eso es una educación en valores ambientales, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, en este contexto de cambio o percepción también de valores, ¿cuánto ha impactado en la educación? Yo creo que mucho. O sea, yo creo que si hay algo que tiene que hacer la escuela, o sea, una cosa a lo cual no puede renunciar, y cuando digo escuela me refiero desde el jardín de infantes hasta las universidades, es tomarse muy en serio la educación en valores. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la educación ética. En nuestros programas, estoy pensando en la universidad, de seguro que hay una asignatura que se llama ética general, claro, ética social, ética profesional, etc. Lástima grande, yo no sé si pasa en Chile, pero en Colombia nos sucede que es una asignatura de segundo orden. Claro. Es una asignatura a la cual no le ponemos eso, como un electivo, como algo que se pasa fácil. A mí me gusta decir con algo de chacota, de humor, en Colombia decimos es que la asignatura relleno. Claro. Y yo les digo a los chicos, y tienen razón, es una asignatura relleno. Pero imagínense ustedes qué sería una empanada sin relleno. Claro. O qué sería una morcilla sin relleno. O qué sería una almohada sin el relleno. No serviría para nada. Entonces es algo muy importante. Por lo tanto, entonces, la escuela, en cuanto al impacto, la pregunta que está haciendo Catalina, es que tiene que tomarse en serio la formación en valores, porque eso es lo que le da sentido a lo otro que enseñamos, a las otras asignaturas y los talleres y las experiencias en orden a la formación profesional. Finalmente lo pone en un marco y en un contexto como sociedad también. Hay un trabajo que usted está desarrollando que también va a ser parte de su ponencia, ¿no? En este encuentro Caminos de Paz aquí en la región de la Araucanía, y que se llama Peregrinaje de Justicia y Paz, que ha sido también muy reconocido y valorado por parte de aquellos que conocen la profundidad de este trabajo. Cuéntenos un poquito en qué consiste. Bueno, entonces, gracias por la pregunta. Ha sido una experiencia maravillosa, no solamente para las 4 comunidades con las cuales estamos trabajando el peregrinaje, sino también para nosotros, los que formamos parte del equipo de investigación. Y lo coloco entre comillas porque como hemos utilizado el método de la investigación-acción participativa, una característica del método es que todos somos investigadores, tanto los miembros de la comunidad, de las comunidades, como los que estamos en la Universidad Javeriana acompañando el proceso. Este proyecto forma parte de una secuencia de proyectos que ha sido financiada por una agencia con la cual hemos tenido un apoyo desde hace unos 15 años al menos, que es Iglesia Sueca, ACT, Iglesia Sueca o Iglesia de Suecia. Ellos en su última convocatoria le han apostado sobre todo a proyectos que tienen que ver con construcción de paz y reconciliación. Y sabiendo de una propuesta que hizo un teólogo colombiano, él es menonita, pero hace mucho tiempo vive en Holanda, Andrés Pacheco, él tomó la propuesta del Consejo Mundial de Iglesias, que se llama Peregrinaje de Justicia y Paz, en donde tiene como núcleo la lectura contextual de la Biblia. Entonces una cosa que hemos hecho con las 4 comunidades es leer algunos textos bíblicos a propósito de algunos motivos que consideramos necesarios para que ocurra la paz. Por ejemplo, la memoria, la verdad, la justicia, la reconciliación. Y leyendo esos textos, pues hemos visto que las comunidades y también nosotros hemos hecho una relectura en orden a ese cambio que queremos. Ahora, eso no tendría mayor sentido si no va acompañado de un proceso de reconocimiento de las mismas comunidades, de los problemas que han vivido, del conflicto que han vivido y de la necesidad de pasar la página para poder construir esa paz que quieren. Y por lo tanto eso se hace a través de propuestas de transformación, que es la fase en la cual nos encontramos, en la fase 3, es un proyecto que ha durado unos 3 años, y en esta última fase las comunidades, todas ellas, las 4, están pensando en propuestas específicas de cambio. No son las mismas para cada comunidad porque dependen del problema que identificaron en su momento y que les ha hecho pues, reconocer que hay algo que les falta para construir esa paz querida, pero a veces tan esquiva,
en nuestro país. Ahí, por ejemplo, el trabajo que hacen desde la universidad, su rol de investigador, ¿no?, de la Pontificia Universidad Católica Javeriana de Colombia, podría extrapolarse a nivel de otras instituciones de educación superior en el resto del mundo. Latinoamérica en particular, el rol que tiene también aquí la Universidad Católica de Temuco, etc. En ese contexto, ¿cómo visualiza usted eso, el rol que tienen hoy día las universidades católicas también en esta lógica de la formación con valores, pero también del diálogo, que parece ser una herramienta siempre históricamente fundamental, pero hoy día muy necesaria además como sociedad? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que hemos descubierto en este proceso es que la universidad ha de cambiar su rol. Y quisiera enfatizar en ello, porque a veces creemos que la universidad es el que tiene el saber experto y las comunidades no tienen ningún saber. Pero una cosa que descubrimos es que las comunidades saben mucho, tienen unos saberes propios sin los cuales no sería ningún proceso, en este caso, de construcción de paz. Pensemos, por ejemplo, en la primera fase. ¿Quiénes pueden hacer una lectura cierta de su propia realidad? Pues las mismas comunidades. Las comunidades saben cuáles son sus capacidades, cuáles son sus problemas. De hecho, cuando hicimos el análisis de coyuntura y veíamos algunos aspectos, por ejemplo, los escenarios, ¿quién hizo una excelente caracterización de los escenarios? Las mismas comunidades. Entonces, eso significa que la universidad pues debería mermar esa actitud un poco colonizadora de no, yo soy la que sé, porque yo sé antropología, sociología, psicología, teología, etcétera, etcétera, y ustedes de alguna manera, de forma pasiva, pues deberían aceptar nuestro conocimiento. No, cuando tú dialogas, que es la palabra que has utilizado de una manera muy acertada con la comunidad y escuchas atentamente, sabes que las comunidades tienen unas potencialidades enormes y que además ellas mismas, a partir de ese reconocimiento, con algo de acompañamiento, pueden sacar adelante sus problemáticas. Pero son ellas mismas, no es desde afuera que viene la solución, claro, sino es desde adentro. Claro. Y en este mismo sentido, ¿no?, del rol de las universidades católicas en la formación también y fortalecimiento de una educación con valores, ¿qué tan valioso resulta en este tipo de instancias justamente para poder fortalecer y trabajar aún más en el diálogo? Por ejemplo, esta oportunidad tan importante que es Caminos de Paz. ¿Qué tan valioso resulta esto? Sí. Mira, yo creo que son pretextos y por tanto son valiosos. Porque, ¿qué es esta invitación a formar parte del peregrinaje hace unos 2 años y medio, 3 años? Pues es un pretexto para que la comunidad pues reciba una motivación e inicie un proceso que a lo mejor hubiera iniciado pues con otra organización o con otra invitación, posiblemente, pero recibieron la invitación y el hecho de convocarlos cada tanto, qué sé yo, cada mes a tener una jornada de trabajo con la misma comunidad, con un proceso que tiene una secuencia y una intención, pues eso hace que la comunidad se organice, haga ese reconocimiento, incluso dialogue sobre sus necesidades, problemas y los mismos defectos, que piense en la manera de solucionar esos problemas. Eso es lo que lo hace muy valioso, ¿cierto? Y si uno logra no generar lazos de dependencia, porque si al final es que gracias a la universidad es que pudimos sacar adelante esta situación que vivíamos por ejemplo, estoy pensando en una comunidad que ha hecho mucho énfasis en la fractura del tejido social. No, la misma comunidad debería más adelante pues, tener algunas medidas o estrategias para poder seguir fortaleciendo ese tejido social, ¿cierto? Sin presencia de la universidad. Y ahí habríamos ganado todos. Pero si la comunidad baja la guardia y es que la universidad ya no está con nosotros y es que el camino recorrido lo comenzamos a desandar, pues esa sería una mala señal, ¿cierto? Finalmente, en la búsqueda de este diálogo, la entrega de herramientas por parte de las instituciones, ¿no?, de estudio, etcétera, resulta ser fundamental, y usted corríjame por favor, más allá de darle solución a los problemas, de pronto ayudarles en el desarrollo de la comprensión también de los escenarios que están viviendo como sociedad, que de pronto esto de que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Desde dentro a veces los problemas se ven muy distintos que cuando hay una mirada un poco más holística también. Sí, es cierto. Sí, tienes toda la razón. O sea, yo creo que es así. O sea, la misma universidad hace su aporte
pero como propuesta, ¿cierto? No como algo que impone. Claro. ¿Sí? Y si eso le permite a la comunidad descubrirse, afianzarse, ver la totalidad, ¿sí? Voy a hacer mención a una actividad que incluso comentábamos con el profesor Pablo, un encuentro de las 4 comunidades. Las hemos llevado a un municipio que es un municipio paradigmático en la historia de la violencia en Colombia, porque allí ocurrió una de las grandes masacres de nuestro país, que es el municipio de Trujillo. Entonces, el tener las 4 comunidades reunidas durante estos 2-3 días y que ellos escuchen las historias de las otras comunidades, eso ya te abre la perspectiva, es ver el bosque. Claro. Veo el bosque y sé que en la totalidad hay algo que me ha sucedido, pero no soy la única comunidad afectada. Que así como esa otra ha sido resiliente y ha resignificado la violencia y la masacre, yo también, pues nuestra propia comunidad también podría salir adelante. Y no revictimizarnos una vez más y de aquí no podemos salir, no, sino podemos salir con una propuesta de trabajo tal vez diferente, por supuesto, pero podemos salir así como esa otra comunidad también salió, aunque su contexto fuese diferente. En este aspecto, y no quiero complicarlo en este sentido, pero algo habrá escuchado o conocerá un poco acerca del conflicto en la Araucanía, que también tiene mucho de diálogo ausente, de posiciones encontradas, un conflicto histórico en nuestro país que hoy día ha avanzado con una comisión por la paz y el entendimiento que tiene como foco o eje el diálogo, un informe que ha emanado y que declara una serie de acciones o sugiere que debería implementar el Estado a modo de reparación. Hay desde esa mirada internacional, tomándolo usted como referencia, alguna mirada de lo que pasa en Chile. ¿Cómo lo ven desde fuera, doctor, en ese sentido? Ok, bueno, en todas partes se cuecen habas. Claro. Y yo creo que la historia que ha habido con respecto al pueblo mapuche también nos ayuda a entender nuestra propia historia con nuestros pueblos indígenas. Debo decir que en Colombia tenemos al menos 123 pueblos originarios. Algunos son muy grandes, como la comunidad Wayuu, que igualmente han sufrido violencia, desplazamiento, desconocimiento, exclusión, y eso se parece mucho a lo que ha vivido el pueblo mapuche, ¿cierto? Y las resistencias. Pero yo creo que es por eso, porque ha habido una cultura hegemónica, tal vez centralista, que se ha impuesto sobre la otra cultura y la ha opacado, por no decir exterminado, al menos parcialmente, ¿sí? En Colombia eso ha pasado montones de veces y una de las comunidades con las cuales estamos trabajando es la comunidad Zenú, es la comunidad indígena Zenú. Es una comunidad más o menos grande, ubicada al norte de Colombia, muy cerca del litoral Caribe. Es una comunidad que prácticamente perdió su lengua, aunque la ha venido recuperando, sus costumbres, que los procesos de evangelización fueron drásticos, ¿sí? Y se impusieron sobre sus propias creencias. Entonces aquí hay una mixtura de creencias en donde sobresale lo cristiano, por decir algo. Pero ellos, conscientes de que es necesario recuperar su cultura, han hecho un proceso de recuperación, exactamente, de todo lo que forma parte de esta cultura zenú, que es muy linda, ¿sí? Eso es. Entonces, a mí me parece que si comparamos en los dos escenarios, pues una cosa que es necesaria es el diálogo entre, en este caso, los entes gubernamentales y la misma comunidad indígena. Entonces, nuestra Constitución, la de 91, ha reconocido dentro de sus articulados la capacidad política de esas comunidades y por lo tanto que las comunidades tengan su propio cabildo de gobierno, ¿sí? Eso es muy importante. Y ese cabildo de gobierno, que es un cuerpo colegiado, permite que la misma comunidad acepte o no acepte determinadas acciones. Pero como hay gente que no entiende de qué se trata, entonces ahora mismo esta comunidad zenú, pues tiene la presencia de unas petroleras, porque saben que en el territorio hay petróleo, y con dinero pues han comprado parte del cabildo y generan una fractura enorme en esa comunidad, ¿sí? Entonces ahora ustedes dicen, bueno, algo parecido con la comunidad mapuche, que saben de su riqueza, de las riquezas naturales con las cuales cuenta, etcétera, y de cómo
X gobierno en representación del Estado quiere meterse por cualquier veta, ¿cierto? Entonces, al final, claro, si no hay un diálogo que reconozca a ese otro en todas sus dimensiones, pues al final lo que va a haber básicamente es ahí un exterminio o una, como decíamos hace un rato, una anulación del otro. ¿Sí? Sin duda, desafíos que el diálogo contribuye, ¿no?, a solucionar. Queremos agradecerle por el tiempo al doctor José Luis Mesa, que viene directamente de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Nos viene a acompañar aquí, es parte también importante del Congreso Internacional Caminos de Paz que se desarrolla en la Universidad Católica de Temuco. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Muy agradecidos entonces de esta valiosísima visión por parte del doctor José Luis Mesa, quien a través del Congreso Internacional Caminos de Paz estuvo aquí con nosotros en la región de la Araucanía. Mucho éxito, nos vamos a la pausa, seguimos aquí por Spotify. Gracias. Muy bien. Okay, muchas gracias.